es técnico en soporte técnico y coach de Apple, es nacido y criado en Costa Rica. Él persiguió su pasión por la tecnología al inscribirse en el programa de licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información de Senfotec y previamente asistió a la Universidad Latina de Costa Rica, donde obtuvo la licenciatura en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Médica. Durante este tiempo desarrolló una comprensión profunda de la intersección entre la atención médica y la tecnología, lo que ha sido la fuerza rectora de su carrera. Byron, bienvenido, gracias por acompañarnos. Por supuesto, un honor tener a Apple y a sus partners autorizados, a sus resellers autorizados como parte del evento. Adelante. Hey. Hola, soy Byron. Bienvenidos a IT Now, la comunidad de tecnología y negocios más importante de América Central. Nos da un gusto que nos acompañen esta tarde. Hemos preparado una pequeña experiencia en educación, así que sin más demora, aquí empezamos. Hola, buenas tardes. Un placer estar hoy acá con ustedes. Primero que todo me gustaría empezar esta pequeña charla preguntándoles a ustedes cómo fue su educación, cómo empezó todo este camino de 11 años más o menos en educación que nos dan en primaria y secundaria, cómo fue ese profesor que nos escribía con tiza, que de alguna u otra manera nos daba clases siempre presencial, donde ahora eso ha cambiado de muchísimas maneras. Y va esta pregunta: ¿los productos y servicios enriquecen la vida de las personas? Y la verdad es que sí. Cada vez que nosotros vamos creciendo y vamos innovando, Apple ha estado del lado de nosotros siempre. Y ya llevamos más de 40 años innovando y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Desde la primera iPad, cuando utilizamos nuestro primer Apple Pencil en nuestro dispositivo, desde el momento en el que utilizamos nuestra Mac y hacíamos un copy-paste desde nuestro teléfono hacia nuestra computadora, Apple ha estado de nuestro lado siempre. ¿Y cómo empoderamos a todos los alumnos de hoy y cómo los preparamos para el mañana? Es la pregunta que todos nos hacemos el día de hoy. Porque ¿cuánto nos hubiera gustado tener un iPad en la cual nos digan: vamos al salón de recreo, vamos a tomar un video y ahí vamos a editarlo, vamos a ponerlo en un keynote y vamos a hacer una presentación? Eso es lo que Apple siempre ha deseado para todos sus alumnos, y tenemos un montón de aplicaciones que Apple nos brinda de manera gratuita para poder sacarle provecho al mañana con los estudiantes. Y nos basamos en 3 pilares: la conexión, la colaboración, la creatividad y la personalización. Apple se enfoca en estos puntos básicamente porque en la conexión es importante que todos los productos que nosotros utilicemos realmente estén al alcance siempre del alumno, del profesor. Que si el profesor necesita un archivo y necesita pasárselo a un alumno, podamos hacerlo mediante AirDrop y decirle: profe, ya te lo envío. Eso es lo que hace la conectividad de Apple tan espectacular. Adicional a eso, podemos agregarle cantidad e infinidad de aplicaciones, como puede ser Magic Keywords, como puede ser Apple Pencils. Ahora podemos escribir en ellos, podemos ver PDFs, podemos leer libros, podemos hacer adjuntos de esos libros, podemos crear notas dentro de un libro. Y esto es lo que hace Apple: innovar, integrar y darle todo al alcance a todas las nuevas generaciones que hoy por hoy nacen con un teléfono o un iPad en la mano. Y transformando el aprendizaje, es importante tener en cuenta al estudiante, al profesor, al de IT y al líder. ¿Por qué razón? Porque en todos estos ambientes es importante el estudiante, es importante lo que se le ofrece, es importante el profesor, y que el profesor se encuentre capacitado para la tecnología del hoy. Porque hace mucho tiempo, no sé cuántos de acá se acuerdan cuando nos daban en tiza, o veíamos El Chavo y veíamos tal vez al profesor Girafales regañando porque él era el único líder y el único que podía exponer. Hoy por hoy nosotros podemos compartir todas estas interacciones, que si yo estoy haciendo algo en mi dispositivo, en mi iPhone, en mi iPad, podemos
compartirlo con el profesor, realizar una mini presentación, hace el valor agregado de Apple. Utilizamos ciertas herramientas de productividad que son unas de tantas que ofrece Apple a nivel global. Entre ellas Notas, Pages, Keynote, Numbers, donde no necesitamos tal vez tener alguna suscripción de paga para poder realizar una presentación por medio de Keynote. No necesitamos unas notas demasiado específicas o pagar una suscripción cuando lo tenemos todo a la mano con Pages, en Numbers y en Notas. Por supuesto, para realizar esas pequeñas anotaciones en medio de las clases. Y también es importante entender que todo esto se hace trabajando colaborativamente. ¿Por qué razón? Porque todos podemos estar trabajando en un mismo documento en tiempo real con los demás compañeros, dividirnos las gestiones en el trabajo del aula y poder gestionarlas. Adicional a eso, también tenemos que con el Apple ID administrado de una educación podemos brindar hasta 200 gigas de almacenamiento para ese estudiante, para que pueda compartir con todos esa información que se recaba en los estudios del día a día. Entre ellos también tenemos Apple y tareas escolares. Esto lo utiliza el profesor ahora de manera gratuita con Apple, donde le podemos dejar tareas a nuestros alumnos por clase, por sección, y los podemos ir dirigidos y podemos darle el seguimiento a cada uno de estos en vivo, donde ahora, si pasaron por nuestro stand, pudieron haber observado que teníamos aula, donde el aula se utiliza realmente para educación, pero Apple no se quedó solo en la educación, sino que lo llevó a otro nivel, donde se puede utilizar perfectamente para una conferencia cuando estamos con nuestros jefes o cuando estamos con algún administrativo de TI. Ahora, en la creación de acción tenemos iMovie, GarageBand, Podcast y Books. La mayoría en algún momento ha escuchado o ha abierto alguno de estos. Pero yo les hago la pregunta, ¿cuántos de acá saben, por ejemplo, que en iMovie muchos de los programadores, muchos de las personas que crean películas utilizan iMovie para crear un videoclip, para crear un podcast, para subirlo a podcast, que podemos utilizar en GarageBand como una herramienta de edición de audio, que podemos grabar sonidos, que podemos grabar una conferencia, podemos publicarla con altos estándares y con una facilidad para el usuario final, porque lo importante al final es que los profesores, los alumnos, el usuario final aprenda a utilizar todas estas aplicaciones y le saquen el provecho. Esta es una pequeña aplicación que tiene gratuita Apple, porque nos dicen, en Apple se cobra todo, en Apple no se cobra todo. En Apple tenemos aplicaciones que podemos llegar a utilizar en una sala donde imagínese a su hijo diciéndole, este es el corazón, esta es una aurícula, esta es una ventrícula, así es como se ve, así es como late, es el callado aórtico. Eso es lo que nos hace diferenciarnos de muchos, que el profesor va a poder tener eso en realidad aumentada para que el alumno pueda verlo. Porque yo no sé ustedes, a mí me dibujaron un corazón con 2 mangueritas para aprender cómo se veía un corazón en el colegio. Imagínense esto para sus hijos, para sus sobrinos, para sus nietos. Es completamente transformador. Veamos la creatividad en coding. Hoy por hoy sabemos que el que es un programador tiene futuro. Aún con la inteligencia artificial tan magnífica que nos acaban de presentar, vemos que es difícil programar incluso para uno cuando está en una universidad. Y Apple nos brinda hoy por hoy esto a todos los que tengamos un iPad o una Mac en nuestra casa o en nuestros colegios, donde nos enseñan a programar con este muñequito. Y él, conforme usted va avanzando, le va diciendo, haga X gestión y te enseña la lógica de la programación para poder ir aprendiendo cómo uno hace una programación en Swift, que es completamente gratuito,
que es completamente compatible con otros lenguajes de programación y que le abrimos las puertas a nuestros hijos desde que están estudiando algo tan sencillo. Y una de las cosas que a mí más me encanta de Apple y que he logrado poder ver a través de los años que tengo trabajando en Apple es accesible para todos. Yo no sé cuántos de ustedes tenemos un familiar que a lo mejor no tiene una visión, no tiene audición o no tiene otras capacidades que a lo mejor nosotros sí. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿cómo le sacamos provecho a eso? Y es que todos nuestros dispositivos son completamente amigables con estas personas que muchas veces por la industria están apartadas. Y Apple nos dice, hoy por hoy los queremos tener adentro. Muy fácil, tenemos escaneo de cara para poder seguir muchas de las gestiones cuando la persona nada más puede hacer ejecuciones con los ojos. Podemos utilizar los teclados a 4 y 8 dedos para las personas no videntes, que por medio del toque o de sonidos podemos realizar todo esto. Así que no necesitaría una clase aparte cuando nosotros les damos una clase con Apple School Manager. Por medio del programa de nosotros nos enrolan todos los dispositivos y los metemos en uno mismo. Podemos hacer estas gestiones. Apple creó todo esto que está en sus dispositivos, que la mayoría a lo mejor o ha tenido un iPhone, o ha tenido un iPad, o ha tenido un Apple Watch, o simplemente ha tenido un iPod Touch en su vida. Y nosotros vemos todo esto, gestos donde yo puedo abrir y cerrar la mano y hacer ejecuciones con mi Apple Watch. Desde el hecho de poder decirle por medio de VoiceOver a mi compu, a mi iPad, Siri, configurar el Magic Mouse. Completamente accesible para las personas que incluso a veces no somos muy técnicos y necesitamos algo sencillo, algo rápido, algo que nos resuelva ese dilema. En la compatibilidad es importante entender algo. Nosotros hoy por hoy no estamos obligando al mercado a que se acople a nosotros. Nosotros nos acoplamos al mercado hoy por hoy. ¿Y qué es lo más importante? Que podemos utilizar Workspace, que podemos utilizar Moodle, que lo utilizan la mayoría de universidades a nivel nacional, que también podemos darle esa capacitación a los profesores para que puedan utilizar nuestros dispositivos, para que vayan de la mano, que también podemos darles una formación profesional a esos profesores para que puedan tener certificaciones en Apple, donde son un profesor de Apple, donde adicionalmente les brindamos las herramientas para que estudien. No es que ellos van a tener que estudiar solos, en una gran parte sí, porque hay que ser autodidacta, pero siempre brindándole toda esa gama de opciones para que puedan aprender a sacar recursos pedagógicos, aprender de programación, aprender de cómo tomar fotos, cómo tomar un video, cómo sacarle el provecho a esos dispositivos que hoy por hoy están en todos lados y más que todo en nuestras casas. Esta es Aula. Este fue la innovación que Apple quiso apostarle. ¿Por qué razón? Porque acá podemos ver donde el profesor puede generar, meter a todos sus alumnos, tenerlos segregados por grupos, incluso estar viendo qué es lo que están haciendo en tiempo real, darles órdenes de a qué aplicación ir, a qué link abrir, silenciarlos, bloquearlos o incluso tener parámetros para que no vean sitios que no están permitidos dentro de la institución, que es muy importante hoy por hoy. A la mayoría de padres o personas de familia les interesa que sus hijos estén viendo lo necesario en la escuela. Y la infraestructura de TI se basa en esto: Apple School Manager, Apple Balloon Purchase Program, tareas escolares y aula. Todo forma el ecosistema que Apple desea transmitirle al cliente final, a las aulas, a los profesores, al de TI, que va a tener menos tickets porque ya no se desconfiguró el dispositivo, porque ya no tenemos que estar llamando para un soporte porque el dispositivo se bloqueó y no sabemos qué realizar, porque no sabemos si el estudiante está realizando lo que quiere hacer, porque no sabemos si al final
el alumno está realizando lo que debe realizar en su día a día en el colegio. Y obviamente somos líderes para entregarles volúmenes a los profesores, a los guías, al DTI, de elementos de liderazgo, innovación en las escuelas, elementos de aprendizaje, innovación para docentes, todo esto para que de alguna manera apoyemos a esa educación a que dé ese nuevo salto al hoy y podamos utilizar todas las herramientas que tenemos, nuestro Apple Watch, nuestro iPad, nuestro teléfono, sea en un mismo ecosistema y le saquemos el provecho y sea productivo también en nuestras escuelas para nuestros estudiantes. Este es el proyecto 360 que Apple nos ofrece, que son dispositivos, equipo, infraestructura, contenido, desarrollo y staff. Todo forma su ecosistema. Los dispositivos y equipos, es importante tener un equipo que realmente nos dé el respaldo, porque cuántas veces sabemos que nos ofrecen equipos que a lo mejor no tiene la garantía correspondiente, que a lo mejor no sabemos cómo realizarla. Nosotros nos encargamos de eso, nos encargamos de brindarles todos esos soportes, esas ayudas. Infraestructura, porque sabemos que no todo lo que nosotros tal vez podemos ofrecer se encuentra en nuestra gama de productos y a lo mejor ustedes quieren innovar poniendo una máquina virtual para que algún chico en un colegio técnico profesional pueda utilizarlo. Eso se puede hacer, por supuesto. En contenidos, porque los contenidos son infinitos. Realmente Apple tiene una de las galerías más grandes del mundo en cuestión educativa en iBooks, hoy por hoy. En el desarrollo profesional, porque no solo pensamos en el alumno, pensamos en la persona que está recibiendo o dando esa capacitación en áreas escolares, porque ese TI que a lo mejor no conocía de Apple, que nos pasa mucho en el país hoy por hoy, es si es Apple no funciona, si es Apple no es integrable en nuestro ecosistema híbrido, por ejemplo. Hoy por hoy eso se puede. En el staff, porque siempre va a ser necesario que ustedes tengan a alguien que los apoye, que los lleve de la mano y nos diga si se puede hacer, queremos hacer esto, lo vamos a innovar, lo vamos a trabajar, porque todo se puede siempre y cuando vayamos con el soporte adecuado y con el cliente adecuado. Entre todo esto, acá vamos a poder ver un pequeño slide donde les resumo lo que les he venido comentando. Los profesores tienen aula, tienen los libros, tienen las aplicaciones para poder ir sacándole provecho. Los estudiantes tienen la realidad aumentada, el poder experimentar muy diferente cómo es que nosotros nos desarrollamos el día a día en esas aulas. Y por último, esa fue mi última diapositiva, me gustaría hacer la consulta al público que me pueda decir 4 cosas de software, de aplicaciones que podemos utilizar hoy por hoy en un iPad, en una Mac, en algo que le saquemos provecho para una pequeña rifa que tenemos. Alguien que me pueda levantar la mano y me diga 4 utilidades que podemos tener hoy por hoy en aplicaciones propias de Apple que les comenté al inicio. iMovie. Excelente. Aula tarea. Excelente. Ahí está. Con esto me despido. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta sobre la pequeña charla que tuve que brindarles en este tiempo tan corto. Espero hayan sido de provecho. Si tienen alguna consulta puntual, quieren tal vez que profundicemos un poco más en lo que podemos hacer en las empresas de ustedes, en otros servicios que podemos utilizar en el lado corporativo de esta área, por favor acérquense. Al final en la puerta vamos a estar yo y otros compañeros pudiendo agendarles una cita para darles más a detalle qué es lo que a ustedes les sirve. Muchas gracias y buenas tardes.